Querido teleauditorio, estamos aquí en una edición más de nuestro programa En Forma Libre, en el que analizaremos los temas nacionales e internacionales. Su servidor Javier Cerón Espinosa, nos acompaña como siempre aquí Javier López, periodista con una amplia experiencia en este campo, en muchos de los sectores que ha cubierto durante mucho tiempo. Y sobre todo, bueno, pues iniciamos rápidamente con el análisis de lo que está pasando en el acontecer nacional. Concretamente, bueno, pues el informe que rindió el presidente Calderón, el mensaje del informe correspondiente al sexto informe de gobierno, pues ante todos los sectores políticos, ¿no? Ante el Poder Judicial, ante el Poder Legislativo, y sobre todo ante los gobernadores que acudieron a escuchar el informe que rindió. Y bueno, pues él fue en un tono un tanto de festividad optimista de que todo va bien. En apariencia incluso puso mayor énfasis en la cuestión de la creación de empleos, en que la economía está blindada, de que va a dejar un gobierno sólido, y de que, bueno, pues como diciendo, bueno, pues ahí está, a ver ustedes qué hacen, pero ya desmenuzando cada uno de los puntos tiene sus asegúnes. ¿Cómo lo ves, Javier? Bien, pues gracias por estar aquí con nosotros. Sí tendríamos, como tú lo comentas, que establecer un parteaguas en esto de la política y de las administraciones. Habría que recordar que cuando Ernesto Zedillo cedió la presidencia al Partido Acción Nacional, bueno, fue un escenario terso, pero además le dejó un blindaje económico de 50,000 millones de dólares, un crecimiento de la economía del 7%, y realmente no hubo ningún problema de fondo y de forma que pudieran lamentarse. Entonces, en esos momentos el PRI asumió su papel de oposición, y a partir de allí no hubo ningún otro problema más que un desdibujamiento de la economía y de un manejo un poco incipiente, inclusive podríamos decir inocente, del manejo de un país que requería y que estaba en pleno crecimiento. A 12 años volvemos a tener el proceso de transición otra vez, porque el PRI recupera después de 2 administraciones panistas, y bueno, el grado de optimismo de Felipe Calderón es verdaderamente desbordante. El escenario en el mensaje fue verdaderamente espectacular. ¿Qué se presenta? Como tú dices, los gobernadores, se presentan gente de la talla de Slim, radiodifusores. El presidente aborda los temas económicos, donde habla concretamente del marco macroeconómico, no la parte del común de la economía o de la economía popular. Entonces, es a partir de ahí que tú ves en este escenario cómo Calderón inclusive llora cuando toca el tema de su familia, porque, bueno, pues es la parte al final de cuentas, Javier, y cualquiera que tenemos hijos o tenemos una familia, sabemos que esa es la parte más sensible por la que debemos de velar, por la que debemos de luchar. Entonces, estas circunstancias son importantes. Primero, porque Calderón pide el reconocimiento y el apoyo para un opositor. Así es. Esto rompe un paradigma, sobre todo porque los panistas genéticamente no quieren a los priistas, y entonces realmente Calderón, como dicen en la política, aguantó vara y dijo: señores, está aquí un nuevo presidente, hay que apoyarlo, hay que estar con él, porque bueno, no se trata de un presidente, se trata de un país. Yo creo que eso vale mucho en un presidente de oposición, y vale mucho en un momento como estamos viviendo el país, en que se requiere, bueno, pues apoyarlo entonces. Y ahí están los deslindes ya, Javier, como tú lo señalabas. Primero, Felipe Calderón, que dice: vamos a apoyar. El primer presidente panista también dice: señores, pues aquí nos con Calderón, aun cuando él jugó a sus canicas previamente, ¿no? Y no nos extrañaría, Javier, que Fox llegara al gabinete. Sí, pues no, bueno, pues se trata de pluralidad. Y por la otra parte, pues también ahí vimos a Graco Ramírez en un plan muy de gobernador
de oposición del PRD, maduro, responsable. Entonces, ¿qué está sucediendo? Eso sucedía en Palacio Nacional, en el patio central. Pero afuera teníamos la manifestación del ESME, donde decían, oye, Calderón tiene una deuda de 70,000 muertos, se echa sus copitas y todo. Entonces teníamos dos escenarios en escasos 1000 metros de todo esto, Javier. Entonces, pues sigamos comentando. No, yo creo que, mira, el gesto que tiene Calderón para pedir el apoyo al próximo presidente, que ahora ya pues fue reconocido por el Tribunal Federal Electoral, más allá de los cuestionamientos y las críticas y los rechazos del movimiento progresista de Andrés Manuel López Obrador, que como se tenía previsto, pues él sigue recurriendo a la figura del fraude, lo cual no pudo demostrar en los hechos. Fueron pruebas muy débiles, fueron pruebas sin sustancia, y fueron pruebas, como se dicen, de oídas, que obviamente jurídicamente no tenían sustento. Obviamente el escenario va a seguir siendo repetitivo de que hubo fraude y que no hubo elecciones limpias. Pero yo creo que construir una democracia es precisamente parte de esto. Es parte de un gesto que dices, bueno, yo ya terminé, el que sigue ahí está, y ya, bueno, pues nos quedamos que apoyarlo, estamos en el mismo barco todos, es cambio de capitán, pues sí, pero vamos a seguir dándole con los mismos lineamientos, más allá de que también el desbordamiento, como dices, del optimismo, sabemos bien que hay muchos puntos medulares que están muy endebles y que son cuestionables a Felipe Calderón. Pero yo creo que ese escenario, como tú dices, el gesto que tuvo para decir, ¿sabe qué? Vamos a seguir construyendo la democracia, aquí estoy, entrego el país, ¿sí?, en estas circunstancias, y bueno, pues ahora el que viene le toca hacer lo suyo. Afuera ciertamente estaba la manifestación de quién, pues del lado inconforme, del lado del movimiento progresista, que desde un principio, desde que se dieron las elecciones, estuvo machacando sobre la cuestión del fraude. No pasó más allá, no hay argumentos, y todo se está quedando en la mera postura de protestar por protestar. Yo así lo veo. ¿Por qué? Porque los intereses políticos de la cúpula de ese movimiento son otros. Esos intereses van encaminados hasta 2018, que yo no quiero imaginar, le van a hacer la vida imposible al que quiera salir del ala de la izquierda para candidato a la presidencia de la República. Y estamos iniciando apenas por iniciar un periodo, y las cosas ya están dándose patadas por debajo del agua. Entonces, pues ahí está el escenario. Bueno, yo agregaría un aspecto más. Si en estos momentos hiciéramos una encuesta de cuáles son los logros principales de Calderón en 6 años de trabajo, seguramente habría una gran ausencia de respuestas, pero son, desde el punto de vista práctico, 3 ejes sustantivos. El seguro popular, que ya ha tenido una ampliación en todo el país, el manejo de la macroeconomía en todos los terrenos, y quizá el manejo de la liquidación del ESME como una organización democrática y que tuvo sus altibajos, pero que también tiene sus fallas y tiene una serie de circunstancias. Entonces, en ese terreno, evaluar una administración por 3 o 4 puntos me parece que está muy focalizado. El resto, bueno, pues se perdió en muchísimas cosas. Se perdió en un desaseo, en una política pública de ir solamente en un terreno, la seguridad. Y la seguridad, bueno, la rentabilidad desde el punto de vista político y desde el punto de vista de resultados, creo que nos deja una deuda muy seria, por un lado. Por el otro lado, bueno, pues yo creo que también en esto del día de ayer le hacen un reconocimiento a la señora, a la esposa del presidente, le dan un aplauso muy caluroso, los sectores se paran, le aplauden, pero Margarita Zavala es una mujer política, es más política que Martita. ¿Por qué? Pues ella es consejera, intervino en todos los procesos, y bueno, lo hizo de forma tal que no perdió la figura, y al acompañar a Calderón se le veía una mujer que no intervino en nada y estaba en todo. Ejemplo, cuando viajó a Nicaragua, fue Calderón el único que llevó esposa, ahí la llevaba y anda sobre de él y lo controla. Bueno, pues yo creo que en ese sentido, a veces las percepciones
pues son importantes. Y un punto más que yo quisiera anexar a lo que tú comentaste. Ebrard hábilmente se va a Europa y se deslinda del peje desde allá, dice allá, y se hace Mancera, dicen, bueno, pues yo también, los gobernadores perredistas dicen, bueno, pues yo también me subo en esta canoa, y los diputados y senadores, pues hablan de dientes para afuera, pero la verdad, ya están cobrando, ya les dijeron su ruta, su coche, donde esto, donde el otro. Entonces, la normalidad democrática para el peje viene a ser verdaderamente difícil, porque yo creo que en estos momentos hacer política cuesta mucho, Javier, tú lo sabes, porque has manejado campañas, pero ¿de dónde van a sacar el dinero? O van a seguir financiándose de lo que no queremos pronunciar aquí, pero que es evidente, pero yo creo que no va a haber lana para, ya el país no está para darle lana tanto a los partidos políticos. Bueno, hay instituciones que ganan 1 millón de pesos diarios, es decir, si a un partido como Nueva Alianza le das al año 300 millones de pesos, pues son 300, es decir, prácticamente le están dando 1 millón diario, que no nos lo ganamos ni Josué, ni tú, ni yo. Hay días que no nos vemos. Hay días que no los vemos. Entonces, bueno, este sería un elemento más a la propuesta que tú haces de aquí de análisis. No, pues ya está, seguramente los puntos, como tú dices, los puntos que están endebles saltarán y entonces veremos que a lo mejor las cifras que da Calderón pues no son todo. Lo que sí es un hecho es que ya viendo hacia adelante, bueno, pues Enrique Peña Nieto ya anuncia hoy su equipo de transición, o a lo mejor ya lo está anunciando en estos momentos. Estamos transmitiendo este programa hoy 4 de septiembre para que usted tenga conocimiento, nuestro estimado teleauditorio, cibernautas, en el que seguramente este martes, esta mañana, Enrique Peña Nieto ya lo estará anunciando, y en el que, bueno, pues van todos sus círculos cercanos, ¿no? Desde Videgaray, Luis Videgaray, Osorio Chong, Murillo Karam, pues ya está en la Cámara de Diputados, ¿no? Presidiendo la Cámara de Diputados. En fin, se va a dar, ¿para qué? Para que se haga la transición del equipo que va a operar con la administración actual que está entregando Calderón, reciba los famosos libros blancos que entregan todas las dependencias y todo, y bueno, pues de ahí ya procederán a hacer los perfiles de cada dependencia de cómo está la situación. Por lo pronto también ya está sobre la mesa, bueno, el asunto de las reformas, ¿no? Que ya empezó a activar muchos sectores. Se habla de 3 reformas centrales, ¿no? La reforma fiscal, una toral que es la reforma laboral y la reforma energética, básicamente. Y en la reforma laboral, Felipe Calderón, de acuerdo a las facultades que le otorga la Constitución, de poder enviar iniciativas preferentes, acudió a esa figura y mandó una reforma laboral que tiene que estar discutida en un término de 30 días. Entonces, bueno, ya empezaron a surgir las voces tanto por el lado empresarial como por el lado de los sindicatos, y bueno, una de las cuestiones que está enmarcando precisamente esta reforma laboral, esta iniciativa presidencial, es que busca imponer los límites a los derechos de huelga y asociación, que no es nada nuevo. No es nada nuevo, eso lo contenían las otras reformas que estuvo cabildeando, si tú te acuerdas del rijoso exsecretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, que fue un rotundo fracaso para cabildear ante los diputados una reforma laboral. Ahora pues ya está como flamante senador, no sabemos qué vaya a hacer, si va a agarrar el ring, el escenario como ring, porque pues por ahí le decían el kit Bofes, porque se agarraba con todo el mundo, ¿no? Pleitos de callejón, ¿no? Entonces, pues Calderón acude a esto en el último tramo de su gobierno y como que salta a la vista que pues es se puede decir unas patadas de ahogado para decir, ahí está la reforma laboral, conste que yo la mandé, ustedes sabrán qué hacer con ella. Más allá, bueno, pues los trabajadores ya están inquietos. ¿Por qué? Porque entre otros puntos dicen que los sindicatos digan sus ingresos y sus bienes que tienen. Eso es desde el punto de vista de la iniciativa de reforma, pero metiéndonos al plano sindical, yo sí les puedo decir, conozco muchísimos sindicatos, todos los ingresos y los bienes proceden de los trabajadores, y a quienes le rinden cuentas, los líderes, las dirigencias son a los trabajadores.
Por eso hay autonomía sindical. Las partidas presupuestales que otorgan las dependencias de apoyo a la celebración de eventos o incluso a obras y todo, eso tienen que dar cuenta a las propias secretarías. Ellos tienen que ver cómo dan esas cuentas. Pero que un sindicato le digan, oye, ¿tú por qué gastaste en esto? Pues, espérame, ¿a qué vienes? Si este dinero es de mis trabajadores, tú no me das un solo quinto para mantener funcionando la organización sindical. ¿Sí? Yo tengo edificios, tengo deportivos, tengo salones para fiestas que lo utilizan mis trabajadores. ¿De eso quieres que te rinda yo cuentas? No tengo por qué rendírtelas. ¿Quién las va a fiscalizar? ¿Auditoría Superior de la Federación? ¿Quién? Entonces, es un punto muy álgido que eso sí les causa escozor a los sindicatos, y es precisamente estos puntos fueron lo que echaron abajo todas las anteriores iniciativas. Por eso no me sorprende mucho la iniciativa de reforma de Calderón. Es lo mismo, es más de lo mismo. Entonces, es más que todo para decir, ahí se las dejo, exhíbanse, yo ya cumplí y a ver qué hacen. Lo más seguro, y como yo estoy viendo las cosas, que esa reforma no va a pasar, y seguramente se esperarán los tiempos a que se den la propuesta de las reformas emanada desde las propias organizaciones sindicales, ¿sí? Y consensuada previamente también con los empresarios, que es la otra contraparte. No le puedes dar todas las canicas a un solo lado cuando la situación de los trabajadores está endeble, ¿sí? Su ingreso no es el suficiente, y sobre todo la seguridad social está cada día más resquebrajada por la aparición del outsourcing, que es la contratación a través de terceras empresas, que da al traste con todo lo que se viene bajando. Por eso dice, creamos empleos, sí, pero ¿quién te los está afiliando? ¿Una empresa de outsourcing? ¿Con qué salarios? Con salarios de miedo. Dice, eso no es crear empleo. Por eso a mí me salta ese punto de Calderón que dice, y generamos 250,000 empleos, ¿sí? 2,250,000 a lo largo de un sexenio. Pero las necesidades del país por cada año es de 1,200,000, entonces tuvo que haber generado casi 7 millones de empleos. ¿Hay o no hay déficit? Por eso tenemos en la banca, en el comercio informal, en la actividad informal hay 16 millones de mexicanos. Y en la parte de los trabajadores que no tienen acceso a ningún empleo, a ninguna fuente, pues hay cerca de 3 millones de mexicanos. Entonces, sí podemos echar las campanas por decir, no, es que generé tanto, sí, pero ¿cuánto tienes arrastrando y cuánto tienes el déficit atrás? Claro. Ese es el problema. Ahora, ¿empleos de qué tipo? Empleos con salarios bajísimos, pues por eso la gente se va a la economía informal donde gana más. Por eso mejor me voy de limpiaparabrisas y gano un promedio de 200, 300 pesos diarios que no me lo van a pagar en una empresa. Claro. Así es. Bueno, yo quisiera agregar algún dato a lo que tú estás diciendo. Resulta que hay 487 iniciativas en materia laboral. Sí, sí. Sí, entonces, sí. Bueno, ¿de qué color lo quieren? Hacer una situación fast track ahorita en estas circunstancias de tiempo, de forma y demás. Yo creo que es una propuesta del presidente que es de salida, y eso tampoco ayuda mucho, porque lo único que mete es ruido, en una estructura sindical que algunos sindicatos, no importaría el color de los que sean, porque hay sindicatos de empresas, sindicatos de lucha, sindicatos azules, verdes, blancos, pero si eso se traduce en beneficio de los trabajadores, pues bienvenidos. Claro, hay sindicatos, por ejemplo, como el del SME, que hizo su construcción en Insurgentes. Así y su sede sindical. Sí, donde les dijo, oye, así como la tenis, te voy a subir un poquito porque necesitamos construir este edificio, y después se los dejaron ya construido. Entonces hay cosas anormales que yo creo que sí necesitarían una revisión de fondo de parte de los trabajadores y de los líderes, porque yo lo que he visto es que hoy los líderes sindicales pues están más formados, tienen una capacitación, están en la ruta de contratos mucho más productivos. Y bueno, podemos establecer miles de reformas, pero con la Ley Federal del Trabajo, si se cumpliera a pie puntillas, pues no necesitaríamos tanta reforma. Es decir, todo trabajador tiene derecho a una casa, y bueno, pues eso no se cumple.
todo derecho, todo trabajador tiene derecho a tiempo extra y nadie lo tiene. A un ingreso remunerador. Ahora, todo el mundo tenemos, y todavía andamos con un salario mínimo de 3,000 pesos, bueno, o menos de 3,000 pesos, que en una ciudad como esta, el patrón de consumo debe estar al doble. ¿Por qué? Pues porque tienes que tomar camión, porque tienes que comer en la calle, porque tu familia tiene que ir a la escuela, en fin, si ya lo decía el filósofo Cordero, 6,000 pesos para coche, y educación y privada. educación privada. Bueno, entonces esos son eufemismos, sofismas o como uno lo quiera llamar, pero realmente la reestructura de carácter laboral pues tiene mucho que ver con la generación de empleos. Y tú lo acabas de decir, si en el sexenio generaste 2 millones y pico de empleos, no son suficientes para cubrir la demanda del crecimiento. Si tienes 8 millones de INIs, si tienes una economía informal de más del 60%, en fin, yo creo que hay muchas cosas a superar, hay muchas cosas. Entonces el reto que tiene la próxima administración, pues eso en el terreno económico, claro, pero en el terreno de la seguridad, bueno, pues hay reventados en todos lados y es un clima de violencia muy difícil de superar. Así es. La percepción es que esta administración está terminando con problemas muy serios, aun cuando el optimismo del presidente haya sido de que ya estamos en una etapa nueva, ya estamos para allá y para acá, y realmente desde el punto de vista del discurso, que eso es importante, pues resuelves en el discurso muchísimas cosas. Alguna vez yo le decía al presidente López Portillo, oiga, fíjese que ya salí con casa de aquí, fuimos creo que al Infonavit cuando yo cubría La Fuente, y entonces el tipo nos convenció que ya teníamos casa, pero en el discurso, en la práctica, sí, no, andábamos, no había casas. No había casas. Entonces no había casas. Yo creo que esta reforma de carácter laboral debe tener un análisis de fondo. Ya Mario Fabio Beltrones hablaba de la reforma del Estado en todas las vertientes, contemplaba también la parte laboral. Entonces, si hay un esfuerzo de quienes los proponen, y si sacan de 400 que hay, 2 o 3 que verdaderamente enriquezcan la propuesta nueva que hay, pero sí, como tú dices, el outsourcing les ha partido la estructura. Hoy no tienes la posibilidad de seguridad social, y eso no es bueno para el país. En un país que estamos realmente mal, yo creo que sí se requiere otras cosas, y en eso pues tú tienes toda una vida haciendo periodismo laboral y conocimiento de las leyes. Entonces pues yo creo que ahí, como lo planteas, está en la línea correcta. Aquí estamos, yo creo que ahí dejaríamos el tema. Vamos a ver qué es lo que surge y cómo vienen las reacciones todavía de Andrés Manuel López Obrador, que a ver cuál es el programa. El domingo va a anunciar, ¿no? Es una concentración que van a tener en el Zócalo y donde va a anunciar el plan de acción. Veremos, ahí lo dejamos nada más. Pues mira, ¿cómo lo ves? Yo creo que no puedes manejarte en forma permanente por la diatriba, el ataque, el señalamiento. Yo entendería que esa es una posición de orden personal, y las situaciones de orden personal no pueden estar por encima de la perspectiva que tienes hacia el futuro de una nueva administración. Hombre, a Calderón se le dio la oportunidad, fue de media tabla, bueno, pues ahí está. Ojalá la administración que venga sea de tabla completa, pero de ello a que el Peje hubiera sido presidente de la República, la verdad es que yo sería el 133 en contra del Peje, no por sistema, sino porque definitivamente creo que no trae una consistencia de un proyecto de país, no trae una consistencia desde el punto de vista de gobierno, y realmente él está pensando mucho en él y no en ciertos programas de orden económico que pueda ayudar al país a salir de este hoyo en el que estamos, Javier, porque no hemos salido todavía. Bueno, pues damos paso a lo que es nuestra colaboración en Visión Laboral. Quiero leer aquí lo de mi columna y lo titulamos así: Reforma laboral fallida. Al 11:45, el presidente Felipe Calderón busca que pase en el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma laboral dentro del apartado que se llama de reformas preferentes del jefe del Ejecutivo,
pero de entrada lo que busca es postrar a los sindicatos y los tiempos están cambiando y los diputados del sector obrero difícilmente dejarán pasar esta iniciativa. Seguramente le enviarán un mensaje diciéndole gracias por participar. Resulta paradójico que a estas alturas del partido el gobierno panista quiere que le aprueben una reforma laboral que no pudo consensuar durante todo el sexenio, todo porque lo más visible es que sus operadores fallaron. Uno de ellos, que ahora se regodea en un escaño del Senado de la República por el PAN, es nada menos que el llamado Kit Bofes, Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, que nunca pudo ni siquiera caerle bien a los diputados. Todas las iniciativas que se presentaron a lo largo del sexenio fracasaron, y Calderón, aunque nunca nombró culpables, el más visible fue precisamente Lozano Alarcón, quien acudió más de 3 veces a la Cámara de Diputados para tratar de consensuar esa reforma laboral, nada más que su estilo rijoso y echado para adelante terminó en enfrentamientos verbales a tal grado que le espetaron en su cara en una de las últimas sesiones en el recinto de San Lázaro: si tiene dignidad, mejor renuncie. Esto fue por el mes de noviembre del año pasado. Lozano Alarcón no se volvió a parar más por esos rumbos porque los diputados lo declararon interlocutor no válido del gobierno de Calderón. Y por lo tanto su iniciativa se quedó en la congeladora por la falta de sensibilidad de ese funcionario. Por eso, ahora mucha gente se pregunta, ¿y ahora es senador? Ya lo veremos boxeando en la arena de Reforma. Así es que ante el anuncio del presidente electo presidente electo Enrique Peña Nieto de que en materia de políticas públicas una de las prioritarias, además de la energética y fiscal, es la laboral, como un parteaguas para que el país logre mejores niveles de crecimiento económico que permitan mejorar las condiciones económicas de los trabajadores. El movimiento obrero se ha interesado a partir de este planteamiento hecho por Peña Nieto, por los líderes de las principales centrales obreras como son Joel Ayala Almeida, senador electo de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Isaías González, también senador electo y líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos CROC, Carlos Aceves del Olmo, diputado electo de la Confederación de Trabajadores de México, al igual de otros de esa central como Fernando Salgado y Patricio Flores, este último secretario general del Sindicato de Trabajadores de Radio y Televisión, quienes ya empiezan a delinear su postura en torno a una iniciativa laboral. El dirigente Joel Ayala Almeida fue claro al señalar que el PRI presentará una iniciativa de reforma laboral que incluya la seguridad social, la preservación de los derechos laborales y sobre todo las conquistas obreras, al tiempo que permite mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Nada de conculcar el derecho de huelga, la autonomía sindical, la contratación colectiva y la seguridad social, claramente enmarcadas en la actual Ley Federal del Trabajo. Así es que la reforma del Calderón a lo mejor queda en una muy buena intención. Y de todo un poco, pues en el Sindicato Nacional de Trabajadores del INSS las cosas están al rojo vivo y el ala disidente en contra del candidato oficial de Valdemar Gutiérrez, líder que por cierto está muy delicado de salud, y su candidato oficial es Manuel Vallejo, está enfrentando de todo, en tanto que Miguel Ángel Van Dyck Puga, que es la cabeza de los opositores, señala desde desvíos de recursos hasta corrupción, y la lucha pues ya está enfrascada. Seguramente van a salir chispas de ahí. Los sindicatos de trabajadores de Mexicana Aviación de Tierra, que lidera Miguel Ángel Yúdico, de sobrecargos Ricardo del Valle y de ASPA Carlos Manuel Díaz Chávez, no se dan por vencidos y siguen en un frente común contra las andanadas, lo mismo que de los funcionarios de la SCT, que de los mercenarios, de los que hace uso Aeroméxico, Interjet y Volaris, y esperan que esta semana esté lista la lana para rescatar la aerolínea. Pues van con todo y siguen con la esperanza. Y en la CTM las cosas pues parece que las toman con calma, esperan a que se inicie la propuesta de reforma laboral para dar su plena opinión. Mientras tanto, su dirigente, Joaquín Gamboa Pascoe, brilla por su ausencia casi todos los días en esa organización, en tanto que las federaciones y sindicatos ya ni se paran por el edificio de Vallarta 8. ¿Para qué? Si cada quien se las arregla como puede. Hasta la próxima, mi querido teleauditorio, y aquí estamos, pues ¿cómo ves, tocayo? Todo este panorama que está bastante atractivo. Bueno, pero no deje de consultar su revista Fundamentos, claro, del cual aquí es director Javier López. No, ahí tus artículos. Y aquí tenemos un artículo de cómo llega precisamente el Frente Sindical a la Cámara de Diputados. Sí, consúltela, revista Fundamentos, periodismo
periodismo ¿qué? Documental. Aquí tenemos, esta es la revista, identifíquela por favor. No, y además, lo único para terminar es que, bueno, ayer Gamboa Pascoe pues llegó al escenario del Palacio Nacional, o sea, los grandes eventos, el tipo... No, ahí está. No, bueno, pero sí, la CTM, pues a ver quién despacha. Sí, ¿no? ¿Qué es la CTM? ¿Qué es la CTM? Sí, Me suena. Me suena. Bueno, pues, muchas gracias por acompañarnos. Javier, gracias por la invitación. No, Tocayo, este programa, ya sabes, aquí estamos a la orden y pues les agradecemos, querido teleauditorio, por permitirnos entrar a sus hogares y que nos hagan el favor de consultar en www.mexico.tv. Nos despedimos, gracias a nuestro productor y camarógrafo José Cruz, y estaremos más en una edición la próxima semana. Gracias.